Entonces, hay áreas naturales protegidas que son resguardadas únicamente por la comunidad. La comunidad puede decir, esta es una área natural que yo quiero proteger y ya, no tiene ningún reconocimiento, digamos, a nivel estatal o federal. Hay otras áreas naturales que son decretadas por el gobierno estatal. Podemos decir, ay, pues es un área natural que la Ciudad de México o que el Estado de México así pronunciaron como tal. Y también puede ser a nivel federal, y aquí ya interviene la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, con sus subsecretarías o comisiones como CONABIO, que es la Comisión Nacional de la Biodiversidad, o algunas otras subsecretarías. En este caso, hablar de la Sierra de Guadalupe, el gobierno federal dijo, sí, es área natural, pero pues como que realmente nunca le hicieron mucho caso. Y fue hasta hace exactamente 31 años, sí, porque que el gobierno federal lo dijo, fue hace más de 30 y es hasta hace 30 años que ya se decreta como tal área natural protegida. Pero hay, digamos como que hay varios problemas porque originalmente toda esta región pertenecía a ejidatarios. Esta área fue expropiada y a los ejidatarios se les dio una retribución económica. Sin embargo, hay algunos que dicen que no, que ellos no recibieron paga y todavía están en la Sierra de Guadalupe realizando actividades principalmente agrícolas. No son muchos, pero sí hay algunas regiones e incluso hay algunos sitios, algunas cuantas hectáreas que no se sabe de quiénes son. El gobierno no las ha tomado porque apenas intenta tomarlas y es entonces cuando aparecen muchísimos dueños, quién sabe de dónde. Pero bueno, digamos que bajo el supuesto de que es un espacio físico que no ha sido alterado significativamente, pues el gobierno dijo, bueno, pues vamos a conservarla. Solo lo dijo así como que, bueno, ya, se decreta y ya. Y esta área como tal, pues ofrece servicios ambientales. No sé si ustedes vieron algo de servicios ambientales el año pasado, bueno, el quinto año. ¿Sí hablaron de ellos? No recuerdo, profesora. ¿No recuerdan? Bueno, ¿a qué les suena esto de servicios ambientales? Es como lo bueno que nos brinda esa área natural. Digamos, exactamente. En la naturaleza como tal, en todos los ecosistemas, sabemos que un ecosistema está conformado por un factor, o bueno, no un factor, factores abióticos, que son estos factores que no tienen vida, como el suelo, el agua, el aire, pero que son necesarios, son indispensables para que haya vida. Si no hay suelo, si no hay agua, si no hay aire, pues definitivamente no podríamos estar diciendo que hay vida. Entonces, están estos factores abióticos y estos permiten la presencia de vida. Entonces hay factores bióticos. Déjenme quitar este sonido porque de repente se me va la onda. Entonces, bueno, en todos los ecosistemas va a haber esta interacción entre factores bióticos y abióticos. Se llevan a cabo ciclos biogeoquímicos, como el ciclo del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, del azufre, del fósforo, que si no lo recuerdan, les voy a pasar una presentación muy breve, que incluso apenas hace 2 semanas vi con sus compañeros de quinto año, y que bueno, son cómo estos elementos se transforman en
En una parte están solo en factores abióticos y cómo se integran a los seres vivos. Y bueno, en todos estos ciclos biogeoquímicos, pues también se llevan a cabo procesos o reacciones químicas. Se llevan a cabo fenómenos naturales. Se llevan a cabo estos fenómenos como la fotosíntesis. Que bueno, pues gracias a que hay sol, a que las plantas tienen un pigmento que se llama clorofila, bueno, pues realizan esta producción de azúcares y al hacerlo van a obtener el dióxido de carbono de la atmósfera para fijarlo en sus tejidos y además como un producto de desecho liberan oxígeno. Entonces, este es un proceso que ocurre de manera natural, pero los humanos o en general los seres vivos, pero digamos que básicamente los humanos somos los que pusimos este nombre de servicios ambientales o beneficios ambientales, pues es porque nos beneficia. Al hacer la fotosíntesis, van a purificar el aire y eso evita que tengamos muchísima contaminación atmosférica y esa contaminación que nosotros mismos los humanos estamos generando. Entonces, mientras más vegetación hay, más van a purificar el aire. Entonces, bueno, este es un servicio ambiental. Por otra parte, a medida que hay más vegetación, que hay más suelo natural que no está pavimentado, la vegetación va a permitir que cuando llueve, el agua se infiltre a través de sus raíces y que esa agua llegue hasta los mantos acuíferos. Al llegar a los mantos acuíferos, bueno, pues se rellenan estos mantos acuíferos, el agua al pasar por toda la montaña y llegar hasta el subsuelo o a esos ríos subterráneos, se purifica de manera natural. De tal manera que, bueno, pues los humanos hacemos pozos para extraer el agua y abastecer a la población con esa agua. Entonces, a medida que hay más suelo natural, que hay más vegetación, hay mayor captación de agua y hay mayor disponibilidad de agua para suministro humano. A medida que disminuyen las montañas naturales o que disminuye el suelo natural y que es pavimentado, bueno, pues se pierde esa capacidad de infiltración y el agua cuando llueve pues se va al drenaje y ya no es aprovechada. Entonces, digamos que la captación e infiltración de agua es otro proceso natural que nos beneficia directamente. Por ejemplo, el hecho de que haya vegetación y que haya fauna y que se conserve esa biodiversidad, pues es otro servicio ambiental, además de que, bueno, pues el ver paisajes naturales también calma, disminuye el estrés y mientras menos alterados esté, las enfermedades o los patógenos que estén ahí presentes, pues van a tener menos posibilidad de brincar a las áreas urbanas o a donde están los virus. Por ejemplo, ahora en estos casi ya 2 años, hemos estado, digamos, padeciendo o conviviendo con una enfermedad y que es, digamos, o que se considera fue ocasionada por tanta presión que estamos ejerciendo sobre la naturaleza y que si esos patógenos, esos virus, esas bacterias se encontraban aisladas en murciélagos o en pangolines, el humano al buscar tanto acercamiento con estas especies silvestres, pues puede ocasionar que sus patógenos brinquen y que estén en contacto con los humanos. Entonces, bueno, pues vemos que otro servicio ambiental es precisamente evitar que haya enfermedades con importancia médica o veterinaria. Servicio ambiental como la recreación también es fundamental. Entonces, bueno, pues todas estas áreas naturales ofrecen estos servicios ambientales. De esta manera, bueno, pues en el país se clasifican como diferentes
regiones. Entonces, como ya mencionaba, bueno, hay áreas protegidas, áreas naturales protegidas a nivel federal, estatal, municipal o a nivel de alcaldía, a nivel comunitario, ejidal o incluso privadas. No sé si, por ejemplo, ustedes han ido o han visto de los santuarios de las mariposas monarca que son manejadas. Algunas están dentro de la Reserva de la Biosfera y que sí gestiona la CONAM, Semarnat, pero también algunas son manejadas por los ejidatarios, por las comunidades propiamente. Igual pasa, por ejemplo, con los santuarios de luciérnagas o con los santuarios del jaguar. Entonces, bueno, pues hay diferentes niveles de protección de las áreas naturales. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. Y bueno, pues en la ciudad casi siempre pensamos que toda la ciudad es suelo urbano. No sé si saben que el suelo como tal se clasifica de acuerdo al uso que se le dé. Donde vivimos es solo una parte de la Ciudad de México, que es aproximadamente el 40% del asentamiento urbano. Entonces, en este suelo, pues se llevan a cabo o tiene uso habitacional o de vivienda, también comercial, depende de si tienen, por ejemplo, una gran tienda de autoservicio o incluso comercial, de tener una tiendita o de esparcimiento, por ejemplo, cuando son pequeños parques. Entonces, bueno, hay diferentes rubros del tipo de uso de suelo. Aproximadamente el 50% del suelo de la Ciudad de México es suelo de conservación. Entonces, bueno, estamos hablando de que es un poco más de la mitad. Y gran parte de este suelo de conservación es considerado área natural protegida. Hay diferentes áreas naturales protegidas en la ciudad. Y cuando ya se decreta como área natural protegida o ANP, entonces la principal actividad que se va a realizar ahí es de protección y conservación de los recursos naturales que se encuentran en ese sitio. Tratar de preservar el ecosistema lo más natural posible. Claro que también se está tratando de que sea un desarrollo sostenible en el cual para proteger debe de haber también un desarrollo económico y social. Entonces, no sé si han tenido oportunidad, por ejemplo, de ir a los Dínamos o el Ajusco, y hay diferentes regiones. Por ejemplo, en la parte baja hay venta de comida, mientras uno va subiendo, bueno, pues cada vez son menos frecuentes los comercios y los servicios. Y es que en una área natural se considera que hay como una zona núcleo, que esa zona va a ser únicamente para la protección, no se permite que haya actividades, porque es la zona en la cual se considera que hay mayor diversidad biológica, que es como lo más importante que se debe de cuidar. Después hay una región media en la cual se permite que haya todavía ciertas actividades, principalmente ecoturísticas, que no causen un gran impacto en el área natural protegida. Y en la zona más alejada es en la cual, bueno, pues sí hay más actividades, principalmente turísticas, todavía ciertos asentamientos humanos, todavía hay transporte, entonces es la zona donde hay menos actividad, o digamos menos diversidad, o que ya está como más alterada. Entonces, bueno, pues la Sierra de Guadalupe, aunque aquí se ve muy pequeña, esta es la Ciudad de México. Bueno, al moverla se va a mover
Esta es la Ciudad de México. Todo esto que vemos en verde es suelo de conservación. Claro, quisiéramos que todo realmente fuera ecosistema natural, pero sabemos que, bueno, pues hay ciertos asentamientos humanos en todas partes y cada vez como tal el suelo de conservación disminuye. Pero la parte, digamos, más importante en términos biológicos, bueno, pues se encuentra en el sur de la Ciudad de México. De este lado están los Dínamos, que pertenece a la delegación, bueno, a la alcaldía. Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, y acá Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, por acá cierta parte de Iztacalco, Iztapalapa. Y vemos que, bueno, pues en comparación con el sur, pues en la Ciudad de México, pues realmente es súper poquito, es súper pobre. Entonces, desafortunadamente, se ha hecho muy poco en esta área natural. Durante mucho tiempo ha sido abandonada porque pues el mayor presupuesto para la conservación, porque pues aunque no lo crean, para todo se necesita dinero y bueno, pues para tener un área natural protegida se requiere vigilancia, se requieren recursos para que pues sí se cuide, para que se hagan programas de manejo, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte de la Ciudad de México ha sido como muy olvidada, como muy desprotegida, porque además como aquí no hay bosque y es más bonito para muchos el bosque, pues hay que darle más dinero a todas estas regiones. Entonces, bueno, muchas de estas regiones del sur están reconocidas o el decreto es a nivel federal, por lo tanto, si tienen recursos directamente de Semarnat. Y acá en la Sierra de Guadalupe únicamente se tiene como área natural protegida a nivel estatal, es decir, la gestión la lleva a cabo la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Entonces, si de por sí a nivel gobierno de Ciudad de México el presupuesto es escaso, pues casi no se le da mucha importancia a esta zona de la ciudad. Y aquí únicamente estamos viendo la parte que corresponde a la Ciudad de México. En realidad, creo que no tengo una imagen aquí. Esta es la Sierra de Guadalupe. Y entonces ya si la vemos completa, pues ya no vemos que nada más es este pedacito, sino que también ocupa una parte del Estado de México. De cualquier manera, bueno, pues es relativamente pequeña en comparación con las áreas naturales que se encuentran en el sur de la ciudad. Entonces, bueno, pues a nivel estatal, por parte de la Ciudad de México, en total son alrededor de 6,500 hectáreas. Y bueno, decimos, ay, bueno, pues es la misma sierra, pero el 18% más o menos corresponde a la Ciudad de México. Y aquí sí es considerada entonces área natural protegida. Y casi el 82% se encuentra en el Estado de México y es considerado parque nacional, aunque además de parque nacional hay pequeños propietarios que pues todavía tienen sus parcelas. Digamos, el que sea parque nacional permite que se puedan hacer como más modificaciones, no está un reglamento, un plan de manejo tan restringido como si lo está en una área natural protegida. Entonces, bueno, pues aunque no lo crean, el hecho de que estar en la Ciudad de México y en el Estado de México, y aunque es una línea imaginaria, es realmente enorme. Por ejemplo, acá en la Sierra de Guadalupe, de parte del Estado de México,
Hay unos sitios que están súper descuidados, pero hay otros donde tienen policía montada y policía que anda vigilando, y es algo que en la Ciudad de México no se tiene. Apenas en este año entró un nuevo coordinador y está, al menos está trabajando. Esperemos que así siga durante mucho tiempo y no sea nada más como el impulso de los primeros meses. Entonces, bueno, pues tenemos esta sierra, que es una misma sierra, pero que administrativamente, pues del lado de la Ciudad de México es área natural protegida y del lado del Estado de México es Parque Nacional. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, esto fue los servicios ambientales. Sí, profesora, todo bien. Bueno, pues aquí en esta Sierra de Guadalupe se considera que el clima es como en toda la ciudad. C corresponde a clima seco, templado, perdón. El A es tropical, B seco, C templado. Claro que son variantes. Todas estas letras, números, comillas, implican variaciones en el clima templado. Y por ejemplo, aquí tenemos un clima templado con verano fresco largo, subhúmedo, árido con lluvias en verano. Y de repente, bueno, pues tenemos unas lluvias en el invierno y una temperatura anual no muy extrema, es decir, durante enero y digamos julio no hay mucha variación en la temperatura. Se conserva una temperatura entre unos 13 y 17 grados centígrados y no tan baja como por ejemplo en el Ajusco, que de repente puede llegar a 4 grados centígrados o a veces hasta 2 grados centígrados. Entonces digamos que bueno, pues estamos en una zona húmeda, pero es parcialmente árida. Y bueno, ¿por qué es parcialmente árida? Porque pues resulta que de por sí de este lado, digamos, no se ve, pero está la Sierra Madre Oriental, que corre por Veracruz, Puebla, bueno, parte de Hidalgo. Esa sierra evita que la humedad que viene del Golfo, pues llega hasta acá, hasta el centro. Además, pues tenemos esta sierra, que es este complejo montañoso, y que va a evitar que como tal también los pocos vientos que llegan, la poca humedad que llega del Golfo, pues lleguen hasta acá, hasta la ciudad. Gran parte de esa humedad se queda aquí de parte o en la parte que corresponde al Estado de México y menos de esa humedad llega a la Ciudad de México. Por lo tanto, bueno, pues aquí en la Sierra de Guadalupe, en la parte del Estado de México, hay más humedad y por lo menos aquí en esta región hay un desarrollo, digamos, de un bosque de encinos. Eso es importante, esa humedad, porque permite que sí se puedan establecer árboles grandes, en tanto que acá la humedad, como es menor, solo hay ciertos manchoncitos de estos encinares. La mayor parte se concentra en el Estado de México. Y bueno, pues esta sierra tiene picos que van entre los 2,300, 400 y hasta el más alto que llega a los 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y seguramente si ustedes están hasta el sur de la ciudad, pues llegan a ver un cerro con unas antenas y es precisamente un cerro que se encuentra aquí y que es el Picacho, es el que mide aproximadamente 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y los demás, bueno, casi todos nos encontramos entre 2,400, 2,600. Al menos aquí donde vivo, su casa, está más o menos a los 2,300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, bueno, de manera general, esta es la Sierra de Guadalupe. Hay que mencionar, y les voy a presentar algo de vegetación.
Bueno, este es el marco normativo de la declaratoria y manejo de la ANP. A nivel federal está en el artículo 27 constitucional, la LEGEPA, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. Entonces, digamos que de manera federal y local está considerada, pero les digo que el gobierno federal realmente como que no le hace mucho caso. Y dentro de la Ciudad de México es SEDEMA, que es la Secretaría del Medio Ambiente, y todas estas direcciones, pero que también pues creo que nadie le hace caso. Hasta ahora el coordinador realmente sí está trabajando y poniendo como más énfasis. Hay participación social, que bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Déjenme, me paso a las anterior. Entonces, bueno, si hablamos de la Sierra de Guadalupe como tal, el área natural protegida se consideran dos zonas de conservación. Una que es la Armella y otra que es, digamos, la conocemos más como Joya de Nieves. Aquí está. Si ustedes observan con imaginación, esto es como una herradura. El área natural protegida empieza desde por acá, Zacatenco, no sé si alguien conoce, por ejemplo, Indios Verdes, Zacatenco, que es donde está parte de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, son cerritos, incluso, bueno, como tal, el gobierno federal lo que instituyó como Sierra de Guadalupe es desde el Tepeyac y ya todo ese lomerío. Entonces es Tepeyac, Zacatenco, el Chiquihuite, que hace poco se desgajó, y bueno, ahora sí ya todo lo que conocemos que está en el área de Cuautepec. Todo esto se encuentra en la alcaldía Gustavo Amadero, que pues sí creo que queda muy retirado de donde viven ustedes y al menos de donde está la prepa. Y si esperamos que fuera un área natural protegida, pues esperaríamos que fuera un continuo, pero es lo que les comentaba. Hay ciertos problemas por la tenencia de la tierra, que pues de repente hay ciertos lugares o les llaman ciertos polígonos, que pues quién sabe de quiénes son, no se sabe quiénes son los dueños, o si se sabe, pues mejor es no saberlo, de tal manera que solo lo que está coloreado en verde, pues sí es parte del área natural protegida y que el gobierno de la Ciudad de México pues tiene que gestionarlo. Entonces, bueno, si nos referimos a la herradura, hablamos de la parte oeste, la parte norte y la parte oeste. Y, por supuesto, entonces, la zona sur está abierta. Aquí vamos a ver que la mancha urbana ha crecido también considerablemente y que esa mancha urbana se detuvo porque empezaron a colocar una barda, la barda para delimitar. Si no hubiesen puesto esa barda, pues seguramente ya estaríamos habitando hasta las antenas. Ya nos habríamos acabado todo esto que es, se supone, área natural. Entonces hay una barda que delimita la zona urbana de lo que es el área natural protegida. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Profesora, todo bien. Bueno, entonces, también de manera muy general hay vegetación
Se consideran varios tipos, porque si ustedes revisan, y les voy a pasar el plan de manejo, todas las áreas naturales deben de tener un plan de manejo. Ese plan de manejo, déjense los muestro de una vez. No lo vamos a describir todo, pero sí que lo conozcan. Todas las áreas naturales tienen un plan de manejo, sean estatales, sean federales. Tienen un plan de manejo, por ejemplo, este está en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que es en donde se publican todos los acuerdos que se van a realizar en la Ciudad de México. Entonces, este está en la Gaceta Oficial. Y aquí está, este es del 2016, aviso por el que se da a conocer el programa de manejo del área natural protegida con categoría de zona sujeta a conservación ecológica, Sierra de Guadalupe. Entonces, bueno, pues nos indican cómo está descrita, cuál es la característica del área natural protegida, cuáles son los objetivos del área natural, por ejemplo, es conservar la diversidad biológica de esta región, integridad de procesos ecológicos y servicios ambientales, etc, etc. Entonces, bueno, están los objetivos específicos, como conservar la estructura de los paisajes naturales, proteger y resguardar, procurar la sustentabilidad, etcétera, etcétera. Marco legal y normativo, cuáles son todos esos acuerdos, todas esas leyes que permiten y que justifican que haya una área natural protegida, el por qué se denomina zona sujeta a conservación ecológica, el marco jurídico, todas las leyes que intervienen, también cuáles leyes a nivel federal lo soportan, por ejemplo, cuáles instrumentos permiten que haya áreas naturales, por ejemplo, la Agenda 21, pero que, bueno, pues, protocolo de Kioto, que ya no está vigente, convenio sobre la diversidad biológica, por ejemplo, esta fue en el 2016, entonces ahora ya estamos en el 2021, se debe de actualizar y colocar aquí la Agenda 2030, etcétera, etcétera. Usos de suelo que marcábamos, y aquí es uso de suelo y habitacional mixto, que principalmente, bueno, en la zona urbana es el habitacional, y el uso de conservación va a ser el que se encuentra en la zona sujeta a conservación ecológica. En cuanto a la, bueno, se ve la administración, y por ejemplo también aquí en uso de suelo nos mencionan que está dado por pastizales inducidos como plantaciones de especies exóticas como el eucalipto, el pirul y el pino, que forman bosques artificiales. Entonces, bueno, pues aquí vemos que el paisaje pues sí ya ha sido transformado, y bueno, pues nos implican todos estos actores, quién interviene, SEDEMA, la participación social que les comentaba, algunas instituciones, y ahora sí, caracterización, la fisiología, bueno, fisiografía más bien, cuáles son las fallas que se encuentran. Se sabe desde hace mucho que, bueno, pues aquí hay muchísimas fallas, por lo tanto, bueno, pues es una zona sujeta a desgajamientos, como el que sucedió, tipos de suelo, la hidrología, que les comentaba, bueno, pues es una zona que permite que haya captación de agua para que los mantos acuíferos subterráneos, bueno, pues tengan esa agua y posteriormente se haga la extracción. De hecho, por ejemplo, aquí en el norte nos abastecen con agua de la sierra,
de tal manera que no dependemos tanto directamente del sistema Lerma-Cutzamala como sí gran parte de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues hay ríos y escurrimientos como el arroyo La Armella y La Mora, que desafortunadamente están en una condición terrible, están súper contaminados. Hay varios arroyos, algunos son estacionales, solo durante la temporada de lluvias están presentes. Y bueno, pues vemos el clima y la vegetación. Entonces, bueno, como les decía aquí, en la vegetación, de manera general, se considera que hay un bosque de encino. Este es el bosque que se considera original. Por supuesto, la especie más abundante, o digamos las especies, son quercus o pues encinos o robles. Pero solamente se van a encontrar en altitudes de más de 2.300 y hasta los 3.100 metros. Y al menos aquí en la parte de la Ciudad de México no son tan abundantes. Es más grande, como ya les mencionaba, en la parte del Estado de México. Y además de esos, bueno, pues hay algunos árboles frutales, como el tejocote y el capulín. Desafortunadamente, hay más árboles, pero que no corresponden a la región. Entre ellos, como ya mencionaba, está el eucalipto, que es terrible porque, bueno, pues hace más de 50 años, pues se trajeron eucaliptos de Australia y la idea pues era reforestar porque además pues el eucalipto crece rápidamente. El problema es que es una especie exótica. Le vamos a llamar especie exótica a estas especies que no pertenecen a la región. Casi siempre pensamos que una especie exótica es porque está así como muy extravagante, como muy colorida. No, una se denomina especie exótica a una especie que no es nativa de la comunidad. En este caso, el eucalipto es una especie exótica. Exótica porque hablamos que incluso es de otro país, otro continente. Y se los trajeron porque tienen un crecimiento rápido. Entonces, bueno, sí tiene un crecimiento rápido y por eso se los trajeron para reforestar. El problema es que como crecen rápido, también producen unas sustancias que se llaman alelopáticas. ¿Habían escuchado hablar de estas sustancias? Al menos yo no. Yo tampoco. Bueno, estas sustancias alelopáticas son sustancias que los árboles o que algunas especies producen y es un sistema de protección para ellas, pero al protegerse evitan que otras plantas crezcan a su alrededor. No sé si ustedes han visto eucaliptos y que en la base, en el suelo, generalmente no hay otras especies. Llega a haber ciertos pastos, pero no hay crecimiento de otras plantas. Entonces, al momento de que llegan, colocan encinos, producen estas sustancias, evitan que las especies nativas crezcan, se reproduzcan y además el eucalipto para tener ese crecimiento rápido necesita mucha agua. Entonces absorbe demasiada agua y deja a las especies que están a su alrededor, digamos, sin agua, sin ese abastecimiento que de manera natural sí tenían. Entonces, el eucalipto realmente es una plaga y es una especie muy exitosa, pero que está promoviendo que las especies nativas desaparezcan. Los pinos, aunque son nativos de México, son exóticos para la sierra. De manera natural, aquí en la sierra no hay pinos, pero como en muchas ocasiones se cree que pues reforestar es reforestar y vamos a meter lo que sea.
se reforestó con pinos y no necesariamente es que, digamos, la Secretaría del Medio Ambiente lo haya puesto así, sino que en muchas ocasiones la gente, por buena voluntad, se va a sembrar un árbol y se considera que, bueno, pues ya con sembrar un árbol están haciendo un bien al ecosistema, pero no necesariamente es así, porque nuevamente están introduciendo una especie que no pertenece y que en muchas ocasiones no van a sobrevivir, pero si sobreviven, compiten con recursos con las especies que sí son nativas, y esto ocasiona que las especies nativas se vean en desventaja y tiendan a desaparecer o a extinguirse. Hay otras que también son introducidas, como las acacias, incluso hay cupresus o cedros, y también casuarina, que la casuarina es como un tipo de pino, pero que es una especie introducida de América del Sur. También el pirul, que es muy abundante en la Ciudad de México, es una especie introducida. Algunas especies son muy agresivas, como los eucaliptos, y otras lo son menos. Pero, por ejemplo, aquí en la sierra, como se acuerdan que al inicio les dije que el origen era volcánico, entonces no hay muchísimo sustrato, es decir, muchísima tierra. Está la roca, y arriba de la roca, digamos, madre, hay una cierta cantidad de tierra y materia orgánica, pero no es tan profunda. Los pinos necesitan tener una gran profundidad para que puedan sujetarse bien, y resulta que como hay pinos que fueron sembrados como que le hicieron un hoyito a una profundidad de unos 30 centímetros, y pues ya con eso no es suficiente. Y bueno, vemos que generalmente en la temporada de lluvias los pinos no tienen la debida sujeción al terreno y tienden a caerse. Entonces, bueno, pues cuando se va a hacer una reforestación, se tiene que conocer cómo es el ecosistema para reforestar con especies nativas y reforestarlo de la manera adecuada. A veces las puras intenciones pues no son suficientes, aunque estas intenciones sean muy buenas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. ¿No? Bueno, entonces, bueno, ya les decía, de manera general hay un encino con muchas especies que no son como muy adecuadas. También se considera que, bueno, hay pastizales porque anteriormente, digamos hasta hace unos 50 años, la sierra tenía todavía actividades agrícolas y ganaderas. Entonces, pues la gente dejaba su ganado y pues empezaron a sembrar pastos. Entonces, bueno, pues hay ciertos pastos, y también de manera, ahora sí, más natural o más nativa, se considera que hay un matorral subinerme. Es decir, es un matorral que está conformado principalmente por plantas xerófilas, espinosas, y que van a estar adaptadas a resistir estas condiciones de aridez. Hace rato les comentaba que la sierra como tal se considera, o el clima se considera templado pero árido. Esta aridez, en principio, recuerdan que les dije que la humedad que llega del Golfo se queda del lado del Estado de México, porque las montañas pues así lo permiten. No es que digan, ay, bueno, pues es que sí, aquí en el Estado de México nos quedamos y ya no permitimos que pase a la Ciudad de México. Es simple y sencillamente por la montaña que está tan alta que no permite que pase la humedad. Esa es la primera. Y la otra es que precisamente como es el resultado de estos conos volcánicos, el material es ígneo,
y al ser ígneo es algo parecido a como está en Ciudad Universitaria o en parte de la Ciudad de México. Me parece que también, no estoy segura si ahí en la prepa hay lava volcánica, porque he de decirles que no conozco muy bien la prepa. ¿Ustedes lo recuerdan? No, maestra. No, ¿verdad? Me parece que hasta allá no, pero ¿han ido a Ciudad Universitaria? Sí. ¿Han visto que la roca está expuesta, la roca ígnea? Sí, maestra. Y eso es porque la erupción fue relativamente más reciente, aproximadamente hace 2000 años. Acá las erupciones fueron hace más de 16,000, más de 8,000 años. Entonces, bueno, pues ha dado origen a que esa roca se vaya gastando, digamos, y que se vaya formando arenas y tierra con materia orgánica, pero aún así es relativamente pobre. Entonces, cuando llueve, el agua se infiltra en muchas ocasiones cuando el suelo así lo permite. De tal manera que, bueno, pues no hay mucha humedad en el suelo y además, pues tampoco no hay tanto suelo, digamos, disponible. Gran parte es rocoso y por lo tanto, si es rocoso, en pocas ocasiones se van a desarrollar árboles grandotes. Entonces, bueno, pues hay muchos arbustos. Un arbusto se considera, digamos, una planta que llega a medir entre, digamos, 1 y hasta 7, 8 metros. Más de 10 metros ya se considera árbol. Entonces, si tenemos arbustos entre 8 y 10 metros, bueno, pues lo consideramos que es parte de un matorral. Y si hablamos de vegetación xerófila, es vegetación que va a estar o va a resistir esta poca concentración de agua. Entonces, bueno, pues algunas de las estrategias adaptativas que tienen es que algunas tienen hojas muy pequeñas para evitar que el agua se evapore y si hay poca, pues la pierdan. Y otras, bueno, pues van a tener espinas, que estas espinas son hojas modificadas. Y bueno, pues espero que podamos ir viendo algunas de estas estrategias y de hecho le voy a pedir, por ejemplo, a Norberto. Norberto es uno de los chicos que nos apoyan muchísimo, que les dé una plática sobre cactáceas o le voy a pedir si tiene alguna grabada para que vean cuáles son estas estrategias evolutivas y adaptativas que les permite sobrevivir a estos entornos. De acuerdo, maestra, gracias. Entonces, bueno, digamos que de manera así muy general, que les digo, les voy a pasar, dejen de una vez, les paso el documento así tal cual. Para que le echen un ojo, no es para que se lo aprendan, pero para que sepan que existe un plan de manejo y también están los lineamientos de lo que sí se puede hacer en un área natural y de lo que no se debe de hacer. Entonces, bueno, nuevamente de manera general, en el matorral xerófilo se encuentran estas plantas, predominan las cactáceas, como los nopales, las biznagas, hierbas que van a tener esta estrategia de que durante la temporada lluviosa van a ser verdes y después de que se reproducen, que forman semillas, estas semillas van a quedar latentes, dormidas, digamos, para resguardarse del invierno, que es cuando baja la temperatura, y van a empezar a germinar hasta fines de la primavera o cuando empiezan a caer las primeras lluvias, germinan y entonces crecen rápido y se reproducen para formar nuevamente semillas. Hay arbustos
hay manchones, como ya les comenté, y bueno, pues en el bosque de encino principalmente pues hay encinos. La vegetación está altamente perturbada porque bueno, pues si estamos hablando de que precisamente se dedicó o se hizo un manejo desde tiempos prehispánicos. De hecho, no sé si por ejemplo han escuchado hablar de la zona arqueológica de Tenayuca. Déjenme ver si la tengo, si se alcanza a ver por aquí. No, no se ve, pero bueno, más o menos Tenayuca se encuentra en esta zona. Aquí en esta zona hay una pirámide, o bueno, hay una pirámide que es la más grande y otros complejos más pequeños. Y para construir esta pirámide se extrajo roca de acá de la sierra. Entonces, desde tiempos prehispánicos, pues ya se le daba cierto manejo a esta sierra. Posteriormente, por ejemplo, no sé si han visto la película de los tres huastecos. No, maestra, no la he visto. No, son muy jóvenes para conocer ese cine. Bueno, de tarea, van a ver esa película. Me imagino que se encuentra en YouTube. No sé, a ver, déjenme buscarlo. Sí, miren, sí está. Así que... Y es de 1948. Y es con Pedro Infante. La verdad es que, bueno, a estas alturas de la vida yo ya no creo mucho en las películas de Pedro Infante. Cada que las veo se me hacen todos tan machistas, pero bueno, son diferentes momentos históricos. Pero bueno, es la historia de estos tres personajes, que en realidad pues es el mismo, es Pedro Infante, de cura, de militar y de campirano. Esta película se filmó aquí en Cuautepec, y aunque se llama Los Tres Huastecos, porque se supone que se filmó en las Huastecas, pues no. Esta es la iglesia principal de aquí de Cuautepec, la iglesia de la Preciosa Sangre, que es el principal evento, digamos, religioso y de la comunidad, porque es cuando se hace una fiesta muy grande. Es, me parece que todavía la más importante. Y no es que precisamente la gente sea muy religiosa, muy católica, al menos en estos tiempos, pero pues que creo que a toda la gente le gusta la fiesta. Entonces, más bien es el pretexto para hacer gran fiesta. Así que bueno, pues se las voy a dejar para que la vean, para que le echen un ojo. Parte de la cultura general. Y que eso fue de aquí bueno, fue filmada aquí en Cuautepec. Entonces, bueno, pues para hacer esta iglesia también se obtuvo cantera de la sierra, las puertas que eran de encino, pues también se empleó encino de aquí de la sierra. Y si consideramos que, bueno, pues la gente tenía campos agrícolas y que todavía hay ganado allá en la sierra, pues entonces vemos que realmente esta sierra ya está súper alterada, pero bueno, pues está haciendo el esfuerzo para tratar de conservarla y de preservar a las especies nativas. Y bueno, pues en este caso, así comenté aquí que el matorral tiene características especiales porque, bueno, como ya les dije, el suelo es muy somero, la tierra es muy somera
A pocos centímetros de profundidad está la roca. Eso entonces evita que grandes árboles se instalen. Solo donde hay manchones de encino de manera natural es porque hay una mayor profundidad, digamos, de donde se encuentra la roca madre. Hay más tierra disponible, entonces por eso los encinos pueden crecer. Pero en casi toda la sierra el suelo es muy somero, es decir, a poca profundidad ya nos vamos a encontrar con roca. Y por otra parte, como ya les mencionaba, pues introducir especies no nativas o que no son originarias, pues va a promover que haya desplazamiento, que haya competencia con las especies nativas y que en algún momento las plantas nativas desaparezcan. En cuanto a la fauna, hay una gran variedad de fauna, principalmente de invertebrados, que todavía no se tiene un registro de cuántos invertebrados hay. Realmente se tienen muy pocos estudios. Sí los hay, pero todavía son pocos. En primera, pues porque no hay presupuesto y sobre todo eso, no hay mucho presupuesto. Se supone que la UNAM está haciendo, pero pues de repente no se sabe si sí hace o si no hace. Y también pues como les queda muy retirado de Ciudad Universitaria venir hasta acá, pues no vienen y mejor la dejan así. Antes de pasar a la fauna que ya habíamos pasado, se me olvidó comentarles que en la vegetación podemos ver dos paisajes bien contrastantes. Podemos ver uno que es y que está presente en la temporada de sequía y otro que está en la temporada de lluvias. Cuando está temporada de lluvias, bueno, es realmente todo verde. Déjenme ver, la tenía aquí. Esto lo acabo de cerrar. Esta es la temporada de lluvias. Y bueno, por ejemplo, aquí vemos todos estos pastos. Estos son pastos naturales. Todo esto que vemos aquí, las espigas, son las flores. Esto fue del año pasado. Bueno, este señor que está aquí, ahorita lo van a ver más adelante, es el maestro Ignacio. Es un señor, brinco de repente de un tema a otro. Este es un maestro jubilado que ha dedicado más de 30 años de su vida a la conservación de la sierra. Entonces, tiene más de 60 años y el maestro anda para arriba y abajo. Realmente es sorprendente la labor que hace y que nos estamos apoyando mucho en él. Gran parte de las actividades que realizamos en la sierra son gracias a su apoyo. Estas, por ejemplo, estas son plantas que me parece que no están incluidas en el archivo que coloqué como parte del herbario, porque todavía hay muchas que no subo. Entonces, bueno, pues se va a hacer este herbario para tratar de identificar al menos qué tipo de plantas son y que podamos tener un registro. Y bueno, pues esta es la sierra, es parte de la sierra. Esto está en la línea que separa a la Ciudad de México y del Estado de México, de la parte oeste.
es la temporada de lluvias y como pueden observar, todavía todo esto está verde, bueno, muy mal enfocado, pero hay flores. Ese es el maestro Ignacio. Bueno, estos son mis sobrinos, ahí, metiches. Como ven, aquí ya está cayendo la lluvia. Esto fue en septiembre del año pasado. En este año, bueno, el año pasado llovió muy poco. Estas pozas que hicieron, digamos, no se llenaron. A estas pozas se construyeron, el maestro Ignacio las construyó de manera un tanto clandestina, porque al ser una, bueno, de este lado ya es Estado de México, al ser parque nacional, pues para construir algo se tenía que hacer mucho papeleo y bueno, nada más le dijeron al maestro, sí, está bien, hágala, y hizo estas presas para colectar el agua, porque si ustedes observaron, acá hay una, este camino es pues ir una carretera que lleva hacia la parte más alta de la sierra y que pues esta agua, aquí sí hay una barranca, parte de esa agua se filtra, pero mucha agua se va al drenaje. Entonces pues el maestro Ignacio dijo que lo hizo hace más de 10 años, también con muchos voluntarios, que pues al menos que esa agua se mantuviera ahí y que sirviera para regar a las plantas en la temporada de sequía. Entonces, bueno, ahí tenemos esas presas medio llenas. En este año, no encuentro las fotos, pero en este año esto llovió demasiado. Las lluvias empezaron a presentarse desde abril. En abril cayó una lluvia fuertísima, tanto que estas presas se llenaron e incluso sobrepasaron el nivel. Y durante este año llovió mucho. Entonces, pues todo este año estuvo verde, completamente verde. Y aquí nos quedamos porque esa vez íbamos a observar luciérnagas. Si ustedes observan estos puntitos, son luciérnagas. Este año, como llovió muchísimo, la cantidad de luciérnagas fue realmente sorprendente. Entonces, es una zona que realmente ha sido poco estudiada. Hay muchas cosas que no están descritas y que si la vemos con ojos de que nos gusta la naturaleza, es una zona que, pues sí, aunque está bien perturbada, y aunque déjenme ver si aquí se ve, es que casi no se ve, pero bueno, gran parte de la zona urbana, todo esto, pues es Cuautepec, está muy urbanizado, pero que bueno, pues aún se conserva parte de la naturaleza. Incluso, bueno, en muchas ocasiones a mí me han dicho que si no me quisiera ir a más cerca de CEU, pero realmente vivir acá ofrece tal vez otras ventajas que no las tendría si viviera en una zona más urbanizada en el centro de la ciudad. Y sí tenemos cierto grado de marginación, pero pues no se compara tal vez con pues estas bellezas naturales a las que podemos tener acceso de una manera relativamente más fácil. Esto que ven aquí es el chiquihuite, estas son las antenas del chiquihuite que me parece pertenecen a Canal 40. Si ustedes observan, la mancha urbana pues está realmente muy elevada. Si no pusieran esa barrera, seguramente ya llegarían hasta acá arriba. Aquí justamente esto es Ciudad de México, del otro lado es Estado de México, San Juanico, parte de Tlalnepantla y del otro lado es Ecatepec. Entonces, bueno, pues esto es parte de la sierra. Esta es una temporada de lluvias y como lo vieron, todo es verde, pero en la temporada de secas y como vieron, gran parte de lo que hay es pastizal o arbustos.
Entonces, claro que en la temporada de secas todo eso se ve café, pero es parte de la dinámica de la sierra. Hay una temporada de sequía bien marcada y una temporada lluviosa que también está bien establecida. No sé si ustedes han ido a Ciudad Universitaria y que han visto esas dos tonalidades, porque indica que son zonas que tienen esta temporada de lluvias y esta temporada de sequía. Una vez iba en el Pumabús y un estudiante, me parece que era de ingeniería, decía que estaba bien feo ahí en, no sé si ubican la Facultad de Ciencias. Tal vez no la ubican muy bien, pero bueno, si en algún momento tienen esa oportunidad también de ir por allá, en varias partes de Ciudad Universitaria hay esta reserva ecológica, que de hecho es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que está a cargo de la UNAM, pero también tiene estas dos temporadas, la de sequía y la de lluvia. Y pues resulta que estábamos como por marzo, y pues un estudiante decía que cómo no se les ocurría ir a regar, que deberían de quitar y de podar todos esos árboles feos, que nada más estaban todos ahí secos, y que se debería de plantar pastito para regarlo y que se pudieran ir a acostar en él. Ante esto, ¿ustedes qué hubieran contestado? ¿Qué hubieran dicho? ¿Que sí está bien o que qué te pasa? Que no hay que invadir más el espacio natural. Exacto, no hay que invadir. Sí, ¿qué pasó, Karen? No, le había dicho, ¿qué te pasa? Como usted dijo. Igual y si no sabemos de qué se trata, pues decimos, uy, sí, que lo tiren y que nos pongan aquí el pastito para ir a acostarnos. Pero bueno, eso es una consecuencia de toda de todo este desconocimiento, de la comprensión de cómo funciona un ecosistema, de cómo funcionan o interactúan o intervienen todos estos factores bióticos y abióticos que permiten que haya cierta biodiversidad y que además esta biodiversidad esté regulada por estas dos grandes temporadas. Entonces, digamos, con esto ya les di un panorama así muy general de la sierra y ya les metí otras cosas que tal vez las hice que se confundieran un poco más, pero que nos permiten empezar a integrar el conocimiento. A partir de esto, bueno, pues ya podemos empezar a conocer, digamos, con la revisión bibliográfica que ustedes están haciendo, con este panorama general, voy a invitar, bueno, ya invité a la maestra Gris, solo que estuvo haciendo bueno, presentó la semana antepasada su examen de maestría, ya es maestra, entonces, bueno, la voy a invitar para que nos dé una plática. Dio un curso que es muy básico, pero fundamental, sobre ecología de bolsillo de la Sierra de Guadalupe. Eso nos permite conocer más, comprender, y no solo para la Sierra de Guadalupe, sino aplicarlo a diferentes entornos. Si comprendemos algo de ecología, vamos a tratar de comprender, ¿por qué suceden las lluvias? ¿Por qué esa zona es más seca o por qué esta es más húmeda? Entonces, bueno, es necesario que empecemos a comprender cómo funciona todo esto. Y no nada más el aspecto físico-biológico, sino también el aspecto social, ya que una de las propuestas es hacer el monitoreo de fauna, que de la fauna vamos a hablar la próxima semana. La otra es el herbario, que bueno, pues ya estuvimos viendo que hay dos grandes tipos de vegetación,
que hay también ciertas características de las plantas y que, bueno, es necesario tener un listado y que esté disponible sobre todo para el público, porque a veces las instituciones lo tienen, pero la gente ahora sí común, tal vez no tenemos acceso a ello. Y también otra cosa que es importante, cómo la gente percibe a la Sierra de Guadalupe. Si nosotros queremos hacer conservación, siempre debemos de trabajar, colaborar con la gente que vive cercano al sitio. Si no trabajamos con la gente, pues aunque nosotros pongamos planes y programas súper bonitos, súper bien estructurados, no vamos, si no consideramos a la población, pues de nada nos va a servir, o tal vez sí nos va a servir, pero no vamos a tener el alcance, ya que generalmente quien cuida o quien destruye es la población que vive de manera inmediata a la zona. Déjenme presentarles, es que no sé si lo tengo. No, aquí no lo tengo, pero... Ustedes me respondieron el cuestionario que les envié, ¿verdad? Sí, maestra, el de la sierra, ¿no? Ajá. Sí. Cuéntenme qué vieron de esas preguntas. Lo que se les ocurra. O ya no se acuerdan. Que también de repente a veces no nos acordamos ni lo que hicimos ayer o lo que comimos en la mañana. De hecho lo puse en el Classroom. Pero no sé si este... Bueno, ¿sí? Yo me acuerdo de algo que decía de los animales ferales. Ferales. Ajá. Y bueno, pues yo la verdad no sabía qué era, pero pues ya había una pregunta, ¿no? Que si conocía animales ferales, pero ya después venía la explicación de lo que eran, ¿no? Y bueno, yo la verdad como que me di cuenta que no conozco como mucha de la fauna de México. Y pues sí, como que, o sea, me sentí decepcionada de pues conocer poco. Muchas gracias, Sam. Bueno, sí, la idea no es que nos decepcionemos, sino que nos den ganas de conocer más, ¿no? Pero básicamente, este cuestionario lo hicimos para que habitantes de aquí de la región lo contestaran, pero pues, ¿qué creen? Que no tuvimos éxito. Lo publicamos en redes sociales, o sea, yo creo que lo más pertinente es ir de casa en casa y decir, por favor, contésteme esto, y es algo que pues yo no he hecho, incluso ni con mis vecinos, pero lo voy a empezar a hacer. Este que les pasé es el de este año, y el año pasado ya lo habíamos hecho. Entonces, bueno, pues nadie nos contestaba. Bueno, antes de eso, déjenme decirles, les comenté del maestro Ignacio.
bueno, él es parte de un colectivo que se llama Los Amigos del Árbol y que han hecho reforestaciones ya por varios años. Ellos se van a colectar semillas de plantas nativas de la sierra y las germinan y ya después las van a sembrar. Entonces podemos decir que no están introduciendo especies diferentes, sino que más bien, bueno, pues las mismas plantas las van a reproducir, bueno, las van a volver a plantar. Van a asegurarse que germinen y luego las plantan. Así como el colectivo, hay otros colectivos. Por ejemplo, hay un colectivo que se llama Reforestación Cuautepec. Hay otro colectivo que se llama Accipiters, que se encargan sobre todo de observación de aves. Hay otro colectivo, ¿cómo se llama? Voluntariado Cuautepec, y que bueno, básicamente hacen caminatas en la sierra. Del lado del Estado de México hay uno muy grande y muy bueno que se llama Veredeando. Entonces, bueno, pues estos colectivos, además de que realizan algunas actividades recreativas y de tratar de hacer reforestaciones o darle un mantenimiento a la sierra, pues también durante la temporada de incendios son los voluntarios que suben en primera instancia, porque si no subieran, bueno, pues se tiene que esperar hasta que las personas de Sedema vengan y a que vengan los bomberos y entonces pues el incendio ya se hizo más grande. Y como los voluntarios son personas de la localidad, pues entonces actúan de manera más pronta. Pero bueno, pues el chiste es de que hay varios colectivos, pero no somos tantos como para abarcar todo, para que la gente conozca sobre la sierra. Y bueno, pues ya con lo que hemos visto, espero que pues ya tengamos como una idea de que pues realmente, aunque la extensión de la Sierra de Guadalupe es más pequeña que las que están en el sur, pues tiene una función muy importante acá en el norte. Entonces, bueno, pues gran parte de la gente no lo conoce. Así que la primera instancia fue así. En primera instancia fue hacer el cuestionario para que lo respondieran y que pues nos permita conocer qué es lo que piensan. Pero bueno, pues resulta que lo publicamos en redes sociales, en Facebook, y pues nadie nos contestó. Eso también es una muestra no solo de lo que se vive aquí en la sierra, sino lo que se ve a nivel general. Para hacer también o comprender a la población, pues debemos de tratar de ubicar cómo es esa población, a qué se dedican, cuál es su escolaridad. Entonces eso nos puede permitir ver en qué estamos, dónde estamos y de dónde podemos partir. No vamos a hablarles de una manera tal vez bien sofisticada o con un lenguaje súper técnico si la gente no nos va a comprender y lo primero que me va a decir es no me interesa, no te entiendo, adiós. Entonces, bueno, pues a raíz de esto y también en el Classroom les dejé, sobre todo para quien va a hacer estos cuestionarios, pero que bueno, no está de más que las demás lo revisen. Es un cuestionario, es una página del Coneval donde nos permite ver los índices de desarrollo. Otra es de la Ciudad de México, que también nos permite ver cómo es el índice de desarrollo acá en el norte de la ciudad. Y bueno, pues resulta que acá en el norte de la ciudad aparece como de marginación alta o muy alta. El ingreso de los habitantes puede ser entre 2 a 4, tal vez 6 salarios mínimos. Es más bajo que el resto de la ciudad. La escolaridad promedio es de 9 años. Eso implica que, bueno, pues la gente termina la primaria, la secundaria y ahorita tal vez
ya empiezan a terminar la preparatoria. Pero digamos que en términos educativos o escolares, el índice es bajo. Entonces, desde ahí podemos empezar a pensar que, bueno, no necesariamente es que digamos y que se diga de manera despectiva, ay, es que son ignorantes, es que son burros, es que es... No, es tratar de comprender a la población y ver por qué tal vez no todos estudian o por qué hay la marginación económica y que en muchas ocasiones, pues, si tienes una marginación económica, muy probablemente no vas a querer estudiar y lo que vas a necesitar es el dinero y por lo tanto te vas a ir a trabajar y bueno, pues ya vas a ser más atraído por los medios masivos de comunicación que de alguna manera te facilitan todo y que no te hacen pensar. Entonces, bueno, son muchas cosas complejas, digamos, sociales, pero hay que tratar de ver el porqué de cómo está esa sociedad. Entonces, bueno, pues queríamos conocer o percibir cómo era la población de aquí de la Sierra de Guadalupe o los que vivimos cercanos y pues no nos contestaron. Hubo un incendio muy, muy fuerte en marzo del 2020, el 27 de marzo. Hubo un incendio, como no se imaginan, fuertísimo. Duró más de 3 días. Y entonces la gente empezó a preocuparse. Y nosotros empezamos a subir información y les pedimos que contestaran este cuestionario. Y bueno, gracias a que el momento se prestó para que la gente tuviera atención en esto, empezaron a contestar y logramos obtener 200 respuestas, lo cual, bueno, pues es muy bueno. Pero bueno, pues además, como lo subimos a las redes, muchas personas contestaron y no son de aquí, de la ciudad, incluso algunos son, bueno, no son propiamente de acá de Cautepec, sino que muchos son de la ciudad, algunos del Estado de México y otros de otras entidades. Algo que es también muy importante es que la mayor parte de los que contestaron tienen de preparatoria, licenciatura y posgrado. Entonces, eso también nos permite ver que, o bueno, tal vez es las personas que ya manejan ciertos aparatos electrónicos y que ya saben navegar y eso les permite que puedan contestar un cuestionario, que no le tengan miedo a moverle a estos aparatos y también que tengan el acceso pues a internet y por otra parte que tal vez al ya tener mayor escolaridad, bueno, pues ya comprenden un poco más de cómo funciona tal vez un ecosistema o se interesan más por las cuestiones ambientales. Entre ellos, déjenme ver aquí en el resumen. Observamos que aquí, bueno, gran parte son de la Ciudad de México, algunos del Estado de México y solo una persona de Aguascalientes. En el que son 60, hay muchísimos más. Queríamos solo que fueran de Gustavo Madero, pero bueno, pues respondieron de más lugares. Me parece que de estos respondieron más compañeros de ustedes porque se los pasé. Entonces, bueno, vemos que hay mayor distribución en cuanto a las alcaldías. Y bueno, díganme qué es lo que observan aquí. Ay, más bien, no sé si se los estoy presentando. Pues primero veo que las mujeres tienen más interés por el tema. Exacto. Esto es algo que se repite mucho. No sé si es porque soy mujer y entonces las mujeres confían y contestan, pero he aplicado varios cuestionarios en las redes sociales sobre cuestiones ambientales, sobre cuestiones educativas, y esto se repite una y otra vez.
no sé realmente si es porque somos más mujeres las que estamos metidas en la red, porque disponemos de más tiempo en la red o porque realmente tenemos un interés en estas cuestiones ambientales y educativas. Pero en muchos, o sea, yo diría que en la mayoría de los trabajos, de los cuestionarios que he hecho, esto se repite. 75, 70, 80% son mujeres y el restante hombres. Bueno, ahí no puse, no prefiero no decirlo, pero esa es la tendencia. En escolaridad, en este caso, bueno, la mayoría de quienes respondieron tienen la preparatoria, pero en el otro era de sí un porcentaje preparatoria, la mayoría licenciatura y algunos de posgrado. Eso me indica que entonces sí, efectivamente, tal vez los que tienen de preparatoria hacia o más grados, pues tienen mayor interés, conocen más manejar todos estos artefactos electrónicos, estas redes sociales, etcétera. Pero algo que me pareció de alguna manera preocupante es que efectivamente incluso los de licenciatura no conocen de la fauna de México. Y nosotros al inicio dijimos, ay, pues es fauna. No, seguramente sí conocen. Pues nos llevamos la sorpresa de que no es así. Estamos o muchos fueron de licenciatura y no tenían la comprensión de qué animales sí son de México y cuáles no. Y bueno, si hablamos de animales, decimos, ay, bueno, son animales, pero eso nos permite identificar que entonces realmente no se conoce ni de ecosistema, ni de cómo está interviniendo un ecosistema o cómo intervienen todos esos fenómenos que favorecen que haya una salud ambiental o que no la haya. Entonces, bueno, pues por eso tenemos grandes desastres ambientales, porque pues ni los de licenciatura tal vez poseemos ese conocimiento. Y por eso, bueno, pues somos bien consumistas, porque tal vez no tenemos esa idea de que si yo compro y compro y compro, para comprar o para que se fabriquen o se elaboren todos esos productos, se obtuvieron muchas materias primas y que después todo eso se convierte en basura y que además estamos afectando a muchas especies. Entonces, bueno, pues de manera general, eso nos permite ver. Aquí hablamos de los animales ferales, la mayoría no los conoce, sucedió también con el otro de 200. Entonces, bueno, pues uno de los proyectos es precisamente analizar, ver cuáles son esos resultados y con esto pues hacer un breve trabajo que nos permita mostrar cuál es la percepción de la población sobre un tema específico. Y también eso nos permite, pues, que nosotros podamos hacer programas. Por ejemplo, desde aquí nos estamos dando cuenta que la población mexicana no sabe cuáles son los animales silvestres mexicanos. Entonces, bueno, pues, digamos, como parte de biociencia, estamos desarrollando concursos de México Megadiverso, estamos haciendo folletos o infografías o así nada más tarjetitas para mostrar cuáles son los animales mexicanos. Y bueno, pues esto era porque empezábamos desde lo general, la fauna de México y aterrizábamos en la fauna de la Sierra de Guadalupe. Y bueno, pues estamos haciendo ya un folleto. Vamos a desarrollar un libro para, sobre todo, dedicado o enfocado a la población infantil. Pero bueno, nuestras prácticas generalmente van hacia la población infantil, pero a veces nos damos cuenta que pues tampoco los adultos sabían sobre el tema y que a veces aprenden también tanto adultos como niños. Entonces, bueno, pues básicamente es así. Si queremos hacer algo de conservación, pues debemos abordar a la población. Si no la consideramos,
todo lo que hagamos de investigación va a ser pues bonito para que hagamos trabajo, pero no vamos a tener impacto en la población, que realmente son las personas que nos van a ayudar a conservar el ambiente. Entonces, bueno, pues no sé qué piensen de todo esto, chicas. Si con esto ya tengamos una idea más general sobre la sierra y sobre lo que cada una de ustedes va a hacer. Sí, profesora, muchas gracias. Entonces, bueno, he visto que ya de manera general van bastante avanzadas, que ya tienen más idea. En el Classroom les dejé enlaces que les recomiendo que vean. Déjenme ver exactamente cuándo nos van a dar las sesiones, porque Norberto les va a hablar sobre suculentas, Nadia va a hablar sobre herbarios, Gris sobre ecología de bolsillos. Voy a ver si Uriel puede hablar sobre el monitoreo que hemos estado haciendo de mamíferos y para ir avanzando en los temas. ¿Sí, Sam? Yo estoy en el de zoonosis domésticas, entonces no sé si tenga una plática ahí, porque creo que les están Sí. dando, ¿no?, de todos los demás temas. Sí, de hecho lo de zoonosis también lo vamos a abordar la próxima semana, porque aunque pareciera que no tiene nada que ver, vamos a echar a andar un proyecto sobre zoonosis, sobre que durante toda esta pandemia y bueno, no teníamos las instalaciones para realizar, bueno, tampoco necesitamos instalaciones bien sofisticadas porque no tenemos el presupuesto, pero vamos a desarrollar un proyecto, espero que todo se combine para que sí sea posible. Y de zoonosis, también una bióloga, Dulce, nos va a hablar sobre zoonosis y que veamos si realmente tiene alguna relación con la sierra o que no la tenga. Entonces, sí vamos a hablar de zoonosis la próxima semana. Vamos a terminar. No, déjeme ver si Uriel nos da la plática del monitoreo en 1 hora y a la siguiente hora hablamos de zoonosis. Gracias, profesora. Gracias a ustedes. Entonces, si no tienen más preguntas por el momento, bueno, pues nos vemos la siguiente sesión. Les confirmo cuándo nos pueden dar estos jóvenes sus pláticas. Y bueno, pues ya me dicen ustedes si están disponibles para agendarlas. ¿De acuerdo? Sí, maestra, gracias. Bueno, Sí, pues profesora. muchas gracias a ustedes. Que tengan muy bonita noche y descansen. Muchas gracias, igual a usted. Muchas gracias, maestra. Gracias. Hasta luego, profesora. Gracias a ustedes. Hasta